Miren, en este video les voy a mostrar cómo programar un comedero automático para peces, lo mismo para una pecera que para una laguna, lo que tengan. Aquí esto lo único que yo no voy a tocar es la abertura esta. Esto se corre para allá y para acá, pero es que esta abertura yo la tengo programada para que eche lo que se van a comer, porque los pescaditos son chiquitos, para que se coma. Esto se corre, se abre más o se abre menos, para que se coman lo que se van a comer en 3 minutos, y no quiero estar andando con eso. Esta de aquí es la grande. Esta se corre y se abre por aquí, que es la que va a caer la comida. Entonces yo la tengo programada y así, ven, como medio centímetro. Y entonces la comida se le echa ahí y después se tapa. ¿Ven? Entonces, para programar el tiempo, son ahora las 19, que es lo que no me gusta, porque es hora de 24 horas militar. Acá nosotros usamos hasta las 12 del noon, hasta las 12 del mediodía, hasta las 12 de la noche, por la tarde y por la mañana. Las 19:03 son las 7:03 de la noche, pero aquí se oscurece un poquito más tarde, como a las 8 o algo. De todas formas, yo la voy a programar para las 19, a las 7:06 y 7, en el tiempo que me dure lo que hago el video. Miren, aquí esta manual es para graduar esto de aquí. Ustedes ponen algo abajo para ir recogiendo la comida, entonces lo van moviendo para atrás o para adelante, depende de la cantidad que ustedes quieran que los pescados van a comer. Si son muchos pescados, la abren más. Si son menos, la abren como yo, así, que son chiquitos y no son muchos. Lo tengo así bien abierto, así hasta, ¿no ven? Ahí. Esto se corre así para allá y para acá. Bueno, vamos a empezar. Que es el manual, que por aquí se gradúa eso. Pero no es nada, es para que dé la vuelta nada más. Y entonces ya ustedes ven la cantidad de comida que echa, y entonces más o menos van cerrando, van abriendo hasta que ya. Entonces, pero para ahora programarla automáticamente las 4 comidas, pueden programar para que dé 2 comidas, para que dé 3, para que dé una sola. Yo la voy a programar para 4. Entonces, miren, apretan SEC. Ahí ve, las 19:05, las 7:05 de la noche, de la tarde. Entonces, mira, por la mañana va a dar la comida a las 7:01. Yo la voy a dejar ahí a ese horario. A las 7:01. A ver, ahí brinca para aquí, para el de eso. Si le pongo o no le pongo. Si yo le doy un clic aquí, para arriba o para abajo, va a quitarme el que le va a dar comida a esa hora. Entonces, a las 11 va a dar la segunda comida. Lo voy a dejar así. A las 15 horas, que son así que las 12, las 1 son las 13, las 2 son las 14, las 3 son las 15, a las 3 de la tarde, las 15 horas. Las 3 de la tarde, las 15 horas. ¿Ves? Se la voy a dejar así también. Entonces esta la voy a poner para 19:10. Es para que lo vean en el video. De todas formas es de día todavía. Yo más adelante yo la programo para cuando vaya cambiando el tiempo, de que se vaya el verano, entonces lo bajo para 18:30, por ahí más o menos, que son las 6:30 o algo así por ahí. Bueno, entonces esta, que son las 19, vamos a poner aquí de más, que son 19. Entonces C de nuevo, la hora, los minutos, que estas son las 19, son las 7. Entonces las 30 vamos a ponerlo como a las 10, a las 7:02. Ya, las 7:02. Estamos en las 7:07, que son las 19:07. Yo lo puse para las 7:12. Entonces, para que me dé tiempo
ponerlo en la pecera y pues vean cómo funciona. Vamos a ponerlo el zoom. Ahí lo voy a dejar. Entonces miren cómo se pone. Esta es una pecera que está en el patio. Mira, esto por aquí se gradúa. Entonces yo por motivo de seguridad tengo este lazo aquí que yo lo hago así y lo pongo en el tornillo este, en que no vaya a hacer cosas que se vaya a caer o para, tú sabes, para salvar de que no se dañe lo electrónico. Entonces por aquí yo lo aprieto. Ahí está bien. Aquí está bien tenso. Esto no lo tienen que hacer, pero yo lo hago por motivo de, ¿sabes?, del hecho de la casualidad que se vaya a caer al agua. Entonces ya ahí está. Vamos a esperar ahora que esta caja yo la tapé para cuando llueva. Esta caja la corté, la voy a hacer más moderna, más sofisticada. Es transparente, yo la corté. Yo voy a conseguirme una caja que se llama del mismo tamaño, como de 30 pulgadas, más o menos, del ancho de lo que es la pecera, y más o menos por aquí así, para no tener que, porque esta está cortada. Y este es el filtro que lo tengo acá arriba, el filtro que es este negro que está ahí. Entonces vamos a quitarle esto para que lo vean cómo va a funcionar. Pero la caja, este plástico que le puse arriba es como un techito para que no se moje si llueve. Entonces esperemos a ver que empiece a trabajar. Ya después los peces se acostumbran. Esta es la primera vez que lo voy a poner a funcionar así. Déjame alejarlo un poquito para que se vea un poquito mejor de cuando echa la comida. Ahí. Vamos a esperar a que sean las 7:12, ¿no? Que fue que lo puse. Eso se lo comen en 3 minutos y entonces ya como a las 8 más o menos ya se pone de noche. Pero entonces después yo lo voy a bajar un poquito más, como a las 6:45 por ahí. Estos son Molly belifera, Poecilia belifera. Yo tengo ya una mutación ahí que van a quedar, van a ser unos molis gigantes, como carná para vender y para la pesca. Van a servir de agua dulce y carná de agua dulce y carná de agua salada. ¿Vieron? ¿Lo están viendo? ¿Vieron cómo cae? Ya ahí ellos están comiendo abajo. Ellos cuando se acostumbren ya lo vas a ver que ya esperan el horario de que va a echar la comida. Pero es por primera vez que se lo voy a poner. Por eso hice el video. ¿No ven comiendo abajo? Ahora lo voy a tapar.
por si llueve. Miren, señores, este es el otro, el día siguiente. Lo puse ayer. Hoy no pude hacerlo por la mañana para verlo, que si echaba por la mañana, pero yo creo que sí. Mírenlo ahí, ahí está, a las 7:12, 19:12. Entonces estoy mirando a ver la cantidad de comida que le echó. Exactamente la que yo quería. ¿Lo ven? Estos perles se hunden y también flotan. Pudiera echarle un poquito más. Déjame ver acá abajo. Mira, ahí entró bajo uno. Sí, yo creo que está bien. Mira el hueco que tiene, ¿ven? Sí, yo creo que está bien así. Yo voy a contar después a ver en qué tiempo se comen esa comida. Miren qué grande. Miren. Ese tiene como 4 pulgadas ya. Y él también. Y miren el hijo. Una mutación. Bueno, a ver en qué tiempo se comen toda la comida.